Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Él no vino diciéndoles una doctrina a ustedes, una verdad a ustedes, una enseñanza a ustedes, una iglesia a ustedes. Él se presenta en momentos muy convulsos para los discípulos, porque tenemos que recordar que eran momentos realmente tensos para ellos. Habían las expectativas y los planes que tenían, habían sido casi que desechados. Conflicto. Y paz no es ausencia de conflicto necesariamente. Paz también tiene que ver con el concepto de ir manejando los conflictos. ¿Para qué? Y esto es muy importante. Para saber cómo responder a los conflictos, cómo responder a los disparadores, cómo responder al pecado que habita en nosotros. Así que estos conflictos siempre van a estar. Nunca, si alguna vez alguien le dijo a usted, si usted viene a Cristo, vea, toda su vida va a ser perfecta. Le mintieron. Porque seguimos lidiando con los residuos del pecado en nosotros. Ahora, estos residuos del pecado, ¿qué es lo que hacen? Aparte de exaltar la obra de Cristo en nosotros, genera un maravilloso sentido de dependencia del Señor. De saber que en medio de un mundo caído, que tenemos un mundo caído, y si no, simplemente vea las noticias de cada día y note cómo el mundo está caído. La influencia del pecado en todos nosotros, sin duda alguna. Bien, Génesis 3 no fue arrancado en nuestras páginas. El pecado que mora en nosotros está ahí. Y aparte de eso, una serie de eventos con las cuales nos cargamos. Entonces, pretender que haya una ausencia absoluta de conflictos, de dolores, no es para este mundo. Para el siguiente sí. Y eso genera esperanza. Y eso nos da una paz. Señor, a veces con Ervin estamos en nuestras oficinas. Para quienes no sepan, aquí tenemos también nuestras oficinas. Y estamos tratando algún caso complejo. Y realmente, soy muy honesto, nos quedamos sin palabras. Y hablamos, hermano, ¿qué hacemos? Y es tan complicada la situación que nuestro único clamor de desahogo es, Señor, ven pronto. Ven pronto porque, ¿qué hacemos? En función de esto que hacemos, hemos visto en esta primera parte, la excelente exposición de Edwin, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esta tiene que ser la identidad asumida. Aún queda en nosotros ese dolorcito, esos asuntos pendientes, esos asuntos sin resolver todavía que tenemos que seguir lidiando en este mundo. Bien, como cantamos ahora, si se acuerdan la canción que pusimos la letra, tengo a Cristo en mí, en mi interior, aunque llevo una herida. No me sé la letra todavía, la cantamos casi que todos los domingos y no me acuerdo. Pero básicamente la idea. Bien, somos creyentes, tenemos a Cristo y estamos heridos. Y esas heridas nos van a ayudar a nosotros entonces a entender este asunto de la identidad. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo traducimos esto a nuestro lenguaje de transformación? Hemos recibido una identidad. Es decir, mi identidad, yo por ejemplo, estoy casado con mi esposa Vivian, mi hermosa esposa, pero yo soy más que el esposo de Vivian. Una de mis hijas está aquí, Mari, y soy el papá de María José. Sí, también, pero soy pastor, muy bien, y si mañana me despiden, es muy probable que lo hagan por una mentira. Qué dicha, no me van a despedir todavía. Y si dejo de ser pastor, ¿dónde queda mi identidad? Mi identidad es ser pastor, esposo, padre. No, es parte de lo que yo hago. Pero mi identidad fundamental dada es que yo soy hijo de Dios. Y a partir de ahí comienzo a construir una serie de identificaciones, las cuales muchas han venido desde la identidad asumida. Crecí en un hogar donde hubo mucho
mucho amor ingenuo y mucho abandono emocional. Mis papás son maravillosos, son excelentes. Mis hermanos los amo con todo mi corazón. Pero al no ser creyentes, crecí en un hogar donde el área afectiva, emocional, fue nula. Y es parte de una herida que todavía traigo en mí. Y cuando me relaciono con mi esposa, con mis hijas, con otras personas, esa herida, ese activador se mete. Y van formando ciertas formas de respuestas, como bien Erwin nos explicaba anteriormente. Eso necesita ser transformado. Nosotros entonces entendemos que la transformación es parte de la santificación. Cuando hablamos de salvación, muchas veces nos limitamos a salvación como simplemente el día en que conocí a Cristo como mi Salvador, que es parte y es maravillosa y es indispensable. Pero la salvación es tan grande, tan amplia, tan profunda, que por supuesto implica ese día en que alguien nos compartió el Evangelio y creímos por la fe. En mi caso, a los 15 años, en 1993, alguien me compartió de Cristo. Pero mi salvación no se limita ahí. Han pasado 30 y restos de años y a mis 47 años aún todavía sigo viviendo la salvación por medio de la santificación, que es parte de la salvación. Un día, esperemos que pronto, el Señor va a regresar o Él me va a llevar a casa. Pero aún ahí la salvación sigue expresando todo su poder por la obra de Cristo cuando seamos glorificados. Entonces, sujetar la salvación solamente al día que creí, que es maravilloso y es muy importante, nos falta seguir comprendiendo de que esas heridas, esos activadores, esos asuntos necesitan seguir siendo transformados. La santificación, parte de la salvación, bien, tiene que seguir siendo transformados. ¿Para qué? Para tener un corazón o para que el Señor siga transformando el corazón para saber cómo responder. Siguiendo el ejemplo del buen mensaje de Erwin, si alguien en la calle se me atraviesa y me grita y hay un conflicto y quiero responder con enojo, con ira, con violencia, si actúo desde mi identidad asumida, va a ser un problema. Voy a gritar, voy a insultar, voy a pecar de acto, de palabra, etc. Pero si yo me dispongo en una sana responsabilidad humana, que el Señor siga transformando, Juan capítulo 15, permanecer. Esa permanencia, si usted lee en Juan capítulo 15, Jesús va a decir, permanezcan en mí. Si alguno permanece en mí y yo en él, va a llevar fruto y mucho fruto y fruto abundante y fruto que traiga esa permanencia, ese estar presente con el Señor constantemente. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Ahora, no quiere decir, deténgase día con día, inclínese y ore 3 veces por día. Implica esta permanencia. Señor, estoy luchando con una tentación sexual. Señor, estoy luchando con una tentación de un enojo mal encaminado. Señor, estoy luchando con mis pensamientos, con mi autovalor, con mi autoconcepto, con mi esposa. Es esa permanencia lo que entonces requiere y necesita continuar siendo transformado. Mi propósito en esta mañana es que podamos contestar muy sencillamente. Si quiere profundizar, hay muchos recursos, por ejemplo, este libro, La clave para el cambio profundo, contestar 3 preguntas, o al menos poner algunas bases bastante básicas sobre 3 cosas importantes de transformación. Número 1, ¿qué es transformación? ¿Qué es ser transformado por la obra de Cristo Jesús? La cual damos por sentado de que entendemos que es la base de todo asunto de la vida. La obra de Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, ofreció voluntariamente su vida por causa del pecado nuestro, murió, ascendió a los cielos, hoy está junto al Padre intercediendo por nosotros y está pronto a volver. Esa obra completa de Cristo es el fundamento de lo que estamos hablando. Entonces, la primera pregunta que vamos a querer responder hoy es ¿qué es transformación? Lo segundo que queremos responder en esta mañana es la pregunta ¿qué debe ser transformado? ¿Qué debe ser transformado? Y lo tercero, que es la parte práctica, es ¿cómo puedo ser transformado? Entonces mi intención en esta mañana es de una manera lo más claro posible intentar responder a estas 3 preguntas. Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 12, un texto muy conocido y lo vamos a repetir algunas veces
Acá, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, yo creo que todos lo conocemos. Dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, y esta es la parte que queremos resaltar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, primero entendamos que no es transformación. Y usted tiene ahí en sus notas lo que no es transformación. No es transformación autoayuda espiritual. Y déjeme aquí ser, no sé si crítico o criticón, pero tendemos a encontrar en las librerías muchos libros de autoayuda espiritual, donde recaen lo que yo tengo que hacer y cuáles son los 3 pasos fáciles para ser un cristiano perfecto, lo cual es una mentira. Cantamos canciones también donde simplemente es una autoayuda espiritual. Canciones superficiales donde simplemente apunta como, usted mismo puede ayudarse, no se preocupe, no se comprometa tanto. Autoayuda no es reforma espiritual, de reformar un carácter. No es un mero conductualismo. Decir, si hoy hago esto, voy a hacer esto otro, nada más. Tampoco es eso. Transformación no es quietismo. Señor, me voy a sentar aquí, en esta silla muy cómoda, a esperar que simplemente me cambies. ¿Ya me cambiaste? Bueno, sigo esperando. Tampoco es quietismo. Transformación tampoco tiene que ver con la verdad de Dios vivida en mis fuerzas. Lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo hago para cambiarme? Me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana a orar de 3 a 5 y de 5 a 7 voy a leer la Biblia. Porque yo me estoy sacrificando para el Señor. Si bien es cierto, la oración y la palabra son elementos fundamentales en la transformación, pero no cuando radica en mis propias obras y en mi propia fuerza. Porque entonces la transformación, ¿en quién quedaría? ¿En manos de quién quedaría? De mí. Y si un día me duermo, ¿saben el nivel de culpa con que acarreamos? Entonces tampoco tiene que ver con la verdad vivida en mis fuerzas. Tampoco tiene que ver con terapias seculares. Diferentes posturas de terapias seculares. Entonces, ¿cuál es el problema de estas propuestas? Vean, pueden ser muy honestas. Y aquí quiero ser justo. Estas propuestas pueden ser muy honestas. Estos libros de autoayuda, estas canciones superficiales, yo le digo cultura pop del cristianismo, que todo son muy bien intencionadas, pueden ser muy honestas, de verdad. El problema principal es que la transformación radica en la misma persona. Y no es posible, debido al pecado que habita en nosotros y la herida que cargamos en nuestro corazón, transformarnos nosotros mismos. Esto no excluye la responsabilidad humana. Es decir, yo delante del Señor tengo una responsabilidad muy importante para que Él me transforme. Pero es muy diferente responsabilidad humana a poder de transformación. Porque si alguien me dice, como yo no tengo el poder de transformarme, voy a caer en un quietismo, hacemos una vida monástica, alquilamos alguna propiedad en las montañas, nos metemos ahí, hacemos votos de silencio y vivimos vidas como monjes y monjas. No es la idea tampoco. ¿Hay una responsabilidad humana? Por supuesto que sí, pero el poder transformador única y exclusivamente recae en el Señor. Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos ha salvado y nos sigue salvando. Pero algo muy importante que pocas veces hablamos, los propósitos para nuestra vida nunca dependen de nosotros. Yo no puedo definir cuál es el propósito de mi vida en mis propias fuerzas. ¿O por qué tenemos que nosotros buscar esa permanencia en Cristo, de ir a su palabra y a la oración para decir, Señor, guíame? ¿Cuál es tu camino? ¿Por qué hablo su palabra y comienzo a entender cuál es la voluntad del Señor para mi vida? No específica. Señor, ¿me pongo una camisa blanca o azul hoy? Dime. No. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice, por ejemplo, Tesalonicenses, que nos apartemos de fornicación. Ahí está la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, hay un asunto muy importante de esta responsabilidad humana. Muy bien, ¿qué entendemos por transformación? Vamos a leer 2 versículos. Uno ya lo leímos, pero quiero volver a otro. Vamos a Mateo capítulo 5. Y en mi humilde y sencilla opinión, este es, creo yo, el mensaje, el discurso más perfecto que alguna vez fue dicho por hombre alguno, que es el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesucristo va a empezar a decir las bienaventuranzas, es decir, cuál es la plenitud de la vida. Bienaventuranzas es más que feliz.
Los ticos nos saludamos, nos vemos, hola, ¿cómo vas? Pura vida, todo bien, que te vaya bien, ya está. Eso no es una bienaventuranza. La bienaventuranza tiene que ver con un deseo de una vida plena y completa en todas las áreas de la vida. Es como decir el shalom judío, que lo vamos a ver al final. Los judíos solían saludarse diciendo shalom, que lo traducen como paz. Pero es una paz, es paz en todo. Paz internamente, paz con mi esposa, con mi hija, con mis compañeros de trabajo, en mi sociedad. Paz en todo, un bienestar amplio, completo, espiritual, emocional, económico, relacional. Y Jesús comienza diciendo, vean muchachos, les voy a decir cuál es uno de los principios fundamentales para tener plenitud en la vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el primer principio de la transformación. ¿Qué estaba hablando aquí Jesús? Él está hablando de humildad. Nosotros cuando hablamos de pobreza, como Jesús lo habla acá, no habla de una vida paupérrima, de una vida en siendo un mendigo o un despojo de bienes materiales. Habla de un amplio y profundo sentido de humildad al reconocer nuestra pobreza espiritual. Santiago nos va a decir que el Señor aborrece a ¿quiénes? A los soberbios. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 de Santiago. Dios aborrece a los soberbios. ¿Y cómo trata a los humildes? Pero da gracia a los humildes. Entonces, el primer paso para la transformación es la capacidad de reconocer nuestras debilidades. Otra vez, en el discurso popular cristiano, el concepto es, el cristiano no puede tener debilidades, porque es perfecto. Porque ahora que es cristiano tiene que dar un testimonio maravilloso y tiene que hacer esto y hacer y hacer y hacer y hacer. Puede ser muy bienaventurado, muy bien intencionado, pero no es así. El cristiano tiene la sensibilidad de identificar sus debilidades. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a heredar el reino de los cielos, porque van a entender su necesidad y van a tener la capacidad de acudir a aquella persona en sana dependencia que puede suplir para su pobreza espiritual, que es solamente Jesús. Entonces, arrancamos por un principio, humildad. Hemos leído 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos a volverlo a leer, porque aquí encontramos el segundo principio que tenemos en esta definición de qué es transformación. Lo leemos de nuevo. 2 Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder. Esta palabra poder que aparece aquí es la palabra griega para gracia. Esta palabra aquí, así como en Santiago, es la misma palabra, charis, gracia. Ese acercamiento inmerecido, esa simpatía, ese regalo inmerecido. Y es que justamente es uno de los conceptos que nosotros vamos manejando. Cuando hablamos de gracia, usualmente entendemos la gracia, y es correcto, como un don inmerecido, como un regalo inmerecido. Dios me da lo que yo no merezco. Y está muy bien. Es el principio de la definición. Pero gracia también implica, en el contexto original, poder. Porque mi poder se madura, se completa, se manifiesta, se expresa. ¿Dónde? En el testimonio irreprochable de una persona que por su propia fuerza está viendo a ver cómo lidia con todo lo que no puede. No, porque mi poder se basa o se perfecciona, se completa en la debilidad humana. Entonces, comenzamos a entender que la transformación empieza cuando mis debilidades se encuentran con la gracia de Dios. Por eso son bienaventurados aquellos en reconocer su pobreza y que no se quedan lamentándose en su pobreza, ni se quedan tampoco viendo a ver qué hacen o poniéndole máscara con una conducta, con un quietismo, con una pasividad, sino que entendiendo la gracia del Salvador, toman su debilidad en Cristo y la pueden llevar, y la debilidad humana se encuentra con la gracia, con el poder transformador de Dios. Entonces llegamos al punto donde reconocemos estos dos aspectos, ustedes los tienen en sus notas, donde el principio para la transformación, vamos con 2 puntos. Humildad para reconocer las debilidades. Tenemos
en Levanta, y ahora lo hablaremos más, un ministerio de consejería. Y muchas veces la primera entrevista es la más difícil. Porque nosotros, e inclusive yo quizá no, de seguro, quiero ocultar mis debilidades porque es símbolo de fracaso, de inmadurez, etc. Si queremos entrar en un proceso de transformación, necesitamos necesariamente, obligatoriamente, ser humildes para reconocer nuestras debilidades. Decir, sí, yo pequé. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Es que eso el padre ni siquiera lo escuchó. Tomó su gracia y lo introdujo de nuevo en la casa. Que es el segundo punto. Entender la gracia como un poder transformador. ¿Gracia es un don inmerecido? Por supuesto que sí. Pero también es poder transformador. Entonces, ¿cómo definimos transformación? Transformación lo define Stephen Smith en el libro del Cambio para la Clave Profundo como la verdad de Dios vivida en su poder. La verdad de Dios vivida en su poder. Entonces, ¿alguien de nosotros ya ha podido completar, vivir la gracia de Dios en su poder a esta altura de su vida cristiana? La respuesta es no, o al menos yo no. Por eso entonces es que entendemos esta gracia transformadora como un proceso de toda la vida donde caminamos con Él para que Él nos siga transformando hasta el día que estemos en su presencia. Donde esas respuestas que Erwin muy bien nos explicaba ya, inclusive a nivel cerebral, van siendo transformadas por un medio integral maravilloso de los deseos, los pensamientos y las elecciones. Definimos entonces transformación como la verdad de Dios vivida en su poder. Segunda pregunta que nos queremos plantear hoy. ¿Qué debe ser transformado? Vamos por favor a Hebreos capítulo 4. Y aquí quiero resumir de una manera lo más rápido posible los capítulos 3 y 4 de Hebreos porque son sumamente importantes. Entonces, uno de los problemas de modificar de no entender transformación es simplemente cambiar una conducta. ¿Qué es lo que la mayoría de estos modelos proponen? Cambia una conducta. De una u otra manera vamos a cambiar una conducta. Pero la modificación de la conducta realmente no es la raíz del problema. Si nosotros tomamos un árbol y usted ve que el árbol tiene una enfermedad profunda desde sus raíces y hace que los frutos salgan podridos, si la solución para esto es, bueno, voy a cortar los frutos feos y dejo los frutos bonitos y ya el árbol se curó. No, va a parecer que el árbol se curó. Y va a estar toda su vida viendo a ver cuándo sale un fruto malo para cortarlo y esconderlo. Y va a tener en su casa una canasta llena de frutos podridos. Cuando los frutos salen, es porque los frutos malos salen, es porque en la raíz, abajo donde no se ve, hay cosas que no están bien. Y atacar el fruto no es la solución. Y esta es la propuesta de estos modelos de simplemente un cambio de conducta. Pero cuando entramos, ok, hay un fruto malo, qué mal que está, quitémoslo, pero ¿por qué viene así? ¿Cuál es la razón que este fruto está malo? Y nos va a llevar necesariamente hasta las raíces. Por eso, cuando hablamos de qué debe ser transformado, déjeme responderlo desde una respuesta bastante sencilla y muy corta. Lo que debe ser transformado es el corazón. Ahí tiene que estar la transformación. Suena muy fácil. Y suena muy lindo. Ay, sí, a partir de mañana cambio mi corazón, como las dietas, ¿verdad? El lunes empiezo a cambiar mi corazón. No funciona así. Ahora, el corazón no es simplemente lo que yo siento ahí cuando veo a mi esposa que sale linda de la casa, maquillada y siento ahí. No, eso no es el corazón. El corazón en el amplio concepto de toda la Biblia es el centro de control donde convergen dinámicamente los deseos, los pensamientos y las elecciones. Nuestra área cognitiva, nuestra área afectiva y nuestra área volitiva. Es decir, lo que pienso, siento y hago. El gran asunto es que lo podemos decir de una manera muy simple. Pero estos elementos, los pensamientos, los deseos y las elecciones, convergen en una dinámica donde uno se sobrepone al otro. Y van llevando en una dinámica constante, en cuestión de segundos, hacia cómo respondemos. En estas áreas, algo sumamente importante son los deseos. Y los deseos van a regir mucho de cómo vamos respondiendo y son los deseos
donde tenemos que descansar, y esa palabra es muy importante, descansar en Cristo para la transformación. Ahora, quiero leer dos textos. Vamos a leer Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16, porque es el texto clave en este asunto, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Poder transformador. Gracia es también un regalo inmerecido, claro que sí. Pero vamos a entender hoy gracia a partir de este poder transformador. Entonces vamos a leer de nuevo el texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia donde está el Rey, por medio de quien tengo acceso a esa gracia, por medio de Cristo Jesús. Hemos sido declarados justos, puedo entrar por Él y decir: Padre, aquí estoy. Hace años leía una historia, que quisiéramos que nuestros hijos, cuando se equivocaran, nunca dijeran: me equivoqué, mi tata me va a matar. Sino que nuestros hijos digan: me equivoqué, tengo que buscar a papá. Y en esa línea, de una línea paternal, y oro para que mis hijas sean así, y en gran parte lo son, de decir: papi, metí la pata, hija, ¿qué pasó? Pero ¿qué tal nosotros delante del Señor? Cuando respondemos desde lo que Él nos explicó y pecamos y respondemos de esa manera, ¿cómo respondo? Bueno, según Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar poder transformador. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, por favor. 1 de Pedro 2:11. Estamos estudiando en nuestra iglesia 1 de Pedro y entendemos esta vida que tienen que tener la comunidad en tiempos de persecución. Y aquí Pedro les va a escribir en el versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, como no de este mundo, y esto de hecho tiene que ver con un tema muy profundo de identidad. Hermanos, yo les ruego que, apelando a su identidad en Cristo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra deseos es una palabra en el griego que significa, es una palabra neutra, un profundo deseo hacia. Y se usa tanto para cosas positivas como negativas, pero mayormente se usa en una línea negativa. Esta epitumia es como la palabra que se traduce concupiscencia en la Reina Valera, que nunca lo usamos en el español diario, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Esta concupiscencia, esta atracción hacia el deseo, hacia el mal, perdón. Santiago en el capítulo 1 también nos va a decir de que cada uno peca ¿desde dónde? Desde su propia concupiscencia, desde sus propios deseos. Entonces, este hombre controlador que Erwin nos explicaba, está respondiendo a esos deseos que se han formado en él por todo lo que ya hemos aprendido en la primera parte y una serie de afluentes importantes que los llevan a responder de esa manera. Esos deseos, esa epitumia, esa convulsión emocional se va también a manifestar en su forma de pensar. Por eso el abusador va a querer tener un control sobre su víctima. Por eso la víctima va a tener en su estado de indefensión aprendida una estadía en esa condición de no responder, de no despertar al monstruo entonces me quedo quieta y no digo nada. Y eso afecta los deseos, los pensamientos y la voluntad. Por eso, ¿qué debe ser transformado? ¿Qué debe ser vivido en la verdad de Dios, en el poder de Dios? Por supuesto que el corazón, pero empezando por los deseos. Porque a partir de los deseos, de la epitumia, que es esta palabra que estamos hablando, de ahí viene la transformación ¿de qué? De lo que pienso, un aspecto cognitivo, pero también de lo que yo hago. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.